Bueno, por último, vamos a preguntarnos quién fue el responsable de la Guerra Fría. Y vamos a tratar de dar respuesta a este interrogante siguiendo el análisis que propone Eric Hobsbawm. Y el primer dato importante que habilita esta pregunta, chicos, es un cable, ¿no?, de la Embajada Británica en Moscú, escrito por este hombre, por Frank Roberts. Acá lo tienen en la foto. Fíjense lo que dice Frank Roberts. Él dice, aunque la Rusia de los soviets pretende extender su influencia por todos los medios a su alcance, la revolución a escala mundial ya no forma parte de su programa. O sea, lo que está diciendo acá es, Stalin tiene la doctrina del socialismo en un solo país. Quiere fortalecer el comunismo soviético porque tiene sus líos internos. Entonces digamos que la revolución a escala mundial ya no está entre las prioridades, no forma parte del programa de la Unión Soviética. Y no existe ningún elemento en la situación interna de la Unión que pueda promover el retorno a las antiguas tradiciones revolucionarias. Porque no olviden que que Trotsky y Lenin eran grandes impulsores de la revolución a escala mundial, ¿no? Hay que hacer la revolución permanente, hay que internacionalizar la revolución, porque si no los países capitalistas nos asfixian. Bueno, Stalin va a decir, no, pará, doctrina del socialismo en un solo país. Y entonces concluye Frank Roberts, cualquier comparación ante la amenaza de la Alemania de antes de la guerra y la amenaza soviética actual debe tener en cuenta diferencias fundamentales. Así pues, el riesgo de una catástrofe repentina es mucho menos con los rusos que con los alemanes. O sea, está diciendo, mirá, está bien, de Hitler se podía prever eso y de hecho reaccionan tarde las potencias europeas, ¿no? Pero era justificado, digamos, alarmarse. Pero comparar esa situación con la actual amenaza soviética es exagerado. Hay que tener en cuenta diferencias fundamentales que son estas. Entonces uno podría preguntarse, si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no tiene a la revolución a escala mundial como parte de su programa, ¿por qué tanto temor por un inminente conflicto? ¿De dónde nace todo esto? Y bueno, la segunda cita que está acá, de Richard Barnett, que también está citado por Hobsbawm, les va a dar una pista. Fíjense lo que dice este autor en 1981. Dice, la economía de guerra les facilita una posición cómoda, en Estados Unidos, a decenas de miles de burócratas vestidos de uniforme, que van a la oficina día a día a construir armas atómicas o a planificar la guerra atómica, a millones de trabajadores cuyos puestos de trabajo dependen del sistema de terrorismo nuclear, a científicos e ingenieros pagados para buscar la solución tecnológica definitiva que proporcione una seguridad absoluta, a contratistas que no quieren dejar pasar la ocasión de obtener beneficios fáciles, y a guerreros intelectuales que venden amenazas y bendicen guerras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo o qué es lo que está insinuando Hobsbawm al citar a este autor? Bueno, la Guerra Fría fue un gran negocio también, una gran beta que vio parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad capitalista, para sostener toda esta estructura, ¿no?, que mantenía a burócratas, a tipos que desarrollaban armas, a gente que planificaba la guerra, todos los puestos de trabajo del complejo militar industrial, todos los intelectuales que hacían libros y libros sobre este tema, todos los contratistas que aprovechan la ocasión y obtienen beneficios. Entonces, esta es una pista para analizar la respuesta a la pregunta que formulamos en este video. ¿Quién fue el responsable de la Guerra Fría? Les aconsejo que pongan pausa, que lean de nuevo estos textos porque van a ser importantes a la hora de evaluar el tema. Seguimos con el análisis de Hobsbawm. Él dice, bueno, si damos una respuesta rápida, tenemos que decir que las dos superpotencias alentaron la rivalidad y la polarización. Yo les dije, Stalin sabía que tenía problemas internos, entonces a nivel de la puerta para afuera, digamos, se hacía el duro, ¿no? Tenía una política exterior que se endurecía bastante, ¿no? Pero, dice Hobsbawm, ¿no?, Estados Unidos también, por supuesto, la tenía, pero, dice Hobsbawm, el responsable del tono apocalíptico de la Guerra Fría fue Estados Unidos. Es decir, si bien los dos tienen responsabilidad, dice él, en la rivalidad y en la polarización, el responsable del tono apocalíptico, o sea, esta cuestión de que en cualquier momento se acaba el mundo,
El responsable de eso es Estados Unidos, no la Unión Soviética. Bueno, ¿por qué? Veamos algunos hechos. Desde el lado capitalista, un líder británico, no norteamericano, fíjense lo que dice. Winston Churchill, ya en un telegrama del 12 de mayo del 45, dice que hay que establecer un telón de acero, ¿no? Un telón de acero, un cordón sanitario. Esta idea de, mira, le ponemos un telón de acero, frenamos el avance del comunismo. Y cables diplomáticos estadounidenses también decían, ojo, tenemos miedo porque el dominio soviético sobre Europa está avanzando, ¿no? Sobre Eurasia, sostienen acá, ¿no? Parte de Europa y de Asia. Entonces vos decís, bueno, del bloque capitalista, ya incluso antes de que empiece la Guerra Fría, ya estaban encendiendo algunas voces o algunas luces de alarma. Claro, en este contexto, Truman te declara la famosa doctrina de la contención, que fíjense, se da en medio de un giro a la derecha de la opinión pública norteamericana, ¿no? Se va a desatar una estrategia del miedo. Y ahora vamos a pensar por qué desatan esta estrategia del miedo. Lo que dice directamente Truman es, señores, el mundo libre está amenazado por el comunismo. El mundo libre está amenazado por esta gente que coarta la libertad, digamos, va a abolir la propiedad privada, que destruye el mundo tal cual lo conocemos. Y en este contexto, fíjense que podemos ver varios temores que tiene Estados Unidos. Porque, ¿por qué Estados Unidos desata una campaña del miedo? Bueno, porque tiene problemas internos. Primero, teme a la influencia de la diplomacia soviética en un contexto en el que Europa está frágil, chicos. Recuerden el primer video, Europa sale destrozada de la Segunda Guerra Mundial. Hay crisis económica por todos lados. Y en este contexto hay un auge de la izquierda muy fuerte en Europa. Yo acá les anoto algunos ítems que son importantes. Entre 6 y 7 millones de nuevos afiliados tienen los partidos de izquierda, chicos, en este contexto. Y fíjense, en algunas elecciones, en algunos países como Finlandia, Francia, Islandia, en Italia también, te llegan a sacar hasta el 20% de los votos. Es mucho. Entonces, esto atemoriza un poco a Estados Unidos. Otro tema, temen perder su hegemonía o que alguien cuestione su hegemonía sobre América Latina. Y ni hablar a partir del 59 con la Revolución Cubana, ¿no? Van a temer más. También temen que los países que se están descolonizando de Asia y de África, ¿no? Por ejemplo, vos tenés la India, vos tenés todo el tema de la descolonización en la Indochina francesa, temen que esas nuevas naciones sean seducidas por los discursos marxistas. Entonces, acá tenés un panorama internacional que enciende luces de alarma en Estados Unidos. Y claro, ante esto tenés una situación interna complicada. En Estados Unidos empieza a haber mucha inflación, empieza a haber, digamos, la reincorporación de los combatientes al mercado laboral, que siempre es confusa. Hay descontento entre los campesinos por los controles de precios, tratan de combatir la inflación con controles de precios, pero claro, los campesinos se quejan muchísimo porque eso les quita a ellos ganancias sobre los productos que desarrollan, y hay numerosas huelgas. Entonces la situación interna es compleja y muchas veces los países, cuando tienen mucho problema interno, buscan un enemigo externo para distraer la atención hacia ese lugar. Y además, hay una derechización de la opinión pública, chicos. En el 46 ganan los republicanos las elecciones y van a ponerle un freno a todo lo que sea revolución o reforma social, mejor dicho, ¿no? Todo lo que sea avances en materia de derechos de los trabajadores, y van a trabar mucho a los sindicatos. De hecho, va a haber muchas huelgas por eso. Entonces, Estados Unidos parte de este panorama. Estados Unidos está en una situación de mucho poder a nivel mundial, pero con algunos ruidos internos y con algunos temores a nivel mundial que lo impulsan a hacer una política de demonización de la Unión Soviética, ¿no? Como diciendo, mirá, el problema está afuera, no está adentro. El enemigo está allá. Unamos todas nuestras fuerzas, Estados Unidos, para vencer a ese enemigo que atenta contra el mundo libre, como decía Truman. Pero claro, Stalin también tiene lo suyo. ¿Cómo estaba la Unión Soviética? Bueno, nosotros vimos que hay una industrialización que está
que es muy exitosa, ¿no? De esto ya hablamos en otro video, pero hay grandes represiones. Ahora, lo que nos quedó claro de Stalin es que no quería desarrollar, digamos, la revolución mundial. Entonces, volvemos a la pregunta de Hobsbawm. Bueno, si Stalin ya no tenía entre sus prioridades eh, la internacionalización de la revolución, ¿por qué estamos hablando del temor al comunismo? ¿Y por qué hay que frenar el avance del comunismo? Si Stalin no quiere avanzar teóricamente, si Stalin no quiere o no está dispuesto a poner recursos en la internacionalización de la revolución. Y acá lo que dice Hobsbawm es, bueno, por la política interior norteamericana sobre todo. Porque en Estados Unidos se empiezan a destinar miles de millones de dólares al complejo militar industrial y una buena forma de justificar esos gastos, de justificar que la plata del presupuesto norteamericano no vaya a educación, no vaya a salud, no vaya a mejorar la vida concreta del ciudadano promedio, que en vez de ir ahí vaya a el complejo militar industrial. Bueno, la forma de justificar eso, decía, es alentando o agrandando el enemigo exterior, difundiendo miedo en la población para que la gente diga, sí, por favor, desarrolla más armas, porque si no los soviéticos nos invaden y el mundo libre desaparece. Entonces, un poco Hobsbawm dice, bueno, los miedos, los ruidos internos que tiene Estados Unidos generan esta necesidad de agrandar un poco al enemigo soviético, ¿no? Desarrollar un fuerte discurso antisoviético para justificar los gastos que tiene en el complejo militar industrial, para justificar el inmenso crecimiento en el presupuesto de los recursos destinados a las armas. Por eso te agrando el enemigo, demonizo a la Unión Soviética para que vos banques, apoyes, respaldes eso. ¿Y por qué era importante el respaldo de la población? Porque los presidentes norteamericanos eran electos, eran votados por la población, no tenían el problema, en ese sentido Stalin no tenía ese problema. Stalin se va a mantener en la Unión Soviética hasta 1953, cuando él muere. Hay un régimen muy duro, un régimen de censura, pero Estados Unidos, sosteniendo la democracia, necesita revalidar, ¿no? Por medio del voto a los presidentes. Entonces, claro, los presidentes alientan la creación de este enemigo externo para resolver este tema, para conseguir el apoyo de la población a destinar gran parte de los recursos al complejo militar industrial y para que todos se unan y se concentren no en los problemas que hay dentro de Estados Unidos, que como vimos eran bastantes, sino en el enemigo exterior, en aquel que amenaza nuestro modo de vida. Bueno, esta es un poco la explicación de Hobsbawm. Es un gran debate en materia historiográfica, pero me parece importante que conozcan al menos la posición de uno de los historiadores más prestigiosos del siglo XX sobre este tema. Sintetizando, ¿quién fue el responsable de la Guerra Fría? Las dos superpotencias, los dos la alentaron. Ahora, el responsable del tono apocalíptico que adquirió la Guerra Fría, Estados Unidos. Bueno, hasta acá chicos llegamos entonces con la explicación de las características de la Guerra Fría. Lo hicimos en parte con varios videos. Desde luego, cualquier duda que tengan me la pueden comunicar por la plataforma y de lo contrario en las clases presenciales. Así que seguimos en contacto y les mando un gran abrazo a la distancia.